Muy feliz sábado, estamos muy contentos de estar una vez más en el segmento. Jesús y la verdad presente. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Como todo cristiano debe comenzar con una oración. Una oración, sí, correcto. Así que donde esté vamos a inclinar el rostro. Querido Padre, te pedimos en este momento, Señor, que nuestra atención, Señor, sea completamente fijada en ti. Que tú nos des auxilio, Señor, en cada tribulación que cada uno de nosotros pueda presentar y que nosotros podamos hacer una entrega completamente a ti. Que seamos instrumentos tuyos, Señor, en este mundo que perece y que tú nos des esta sanación tanto física, mental como espiritual. Que nuestras fuerzas, Señor, sean entregadas a ti y que te quedes con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Yo quería ofrecerle el librito. Ah, claro. Tenemos, mira, acá arriba escrito. Está arriba. Sí, está arriba. Está escrito el lugar, el final de la verdad presente. Y tenemos en este lado acá escrito que viene siendo la parte donde las secciones donde nos pueden encontrar, que viene siendo las plataformas. Las plataformas, ahí las pueden leer. Y queremos que invitarle a que le den like y share. Sí, que haga comentarios también. Sí, es importante. Los que todavía, anímense, el libro es gratuito. Nos escribe de forma anónima la dirección. Sí. Y si quiere 1, 2 copias, 3 copias, se las hacemos llegar. Es la versión misionera del conflicto de los siglos. También. De la hermana Elena G. White. Ok, pues en esta noche se titula Autoridades de la India desean expulsar el cristianismo. Así que dice así. El grupo de derechos humanos han acusado al primer ministro de la India y a su gobierno de apoyar la visión extremista, provocando una ideología alarmante en la India, y a ellos le llaman Hindutva, con la que pretenden expulsar todo el cristianismo del país. A los 16 años, Paul recibió instrucciones de atacar a los cristianos por parte de la RSS, una organización paramilitar hindú radical. Él dice que el RSS señala a los cristianos porque muchos hindúes en la India están abandonando su fe para seguir a Jesucristo. ¡Wow! Dejo caber lo que dice esa noticia. Como te digo, es preocupante, pero a la misma vez es alegre. Porque recuerde que ahí en la India la población es bastante. La última creo que era 1.4 millones. Wow. Pues estos alumnos de la RSS son entrenados tanto con educación religiosa hindú como con ejercicio de defensa personal. Adoctrinan de que el cristianismo no pertenece al país porque están convirtiendo a la gente. Así atacan a quienes, a los pastores, y demuelen sus iglesias para que el país siga siendo un país hindú. ¿Y eso quién lo dijo? Paul lo dijo, sí. El mismo Paul fue quien tomó la determinación de dedicar su vida a Cristo cuando le predicó un pastor acerca del sacrificio de Jesús, dejando así de perseguir a los cristianos. Mira, ahora mismo la relación de Paul se parece a Pablo. Pero es que Paul es el Pablo. Sí, pero este es uno moderno. Okay. Es uno moderno. Dentro del país, el hinduismo es la religión predominante y es un 80% de la población. Luego le siguen los musulmanes con un 14%. Y de último, con un sorprendente aumento, está el cristianismo con 2.3%. Tal vez decimos, wow, 2.3%, pero si lo comparamos a la cantidad de habitantes que tú dijiste, haga la multiplicación, una tarea, salen bastantes números. Sí. Aún con la mayor democracia del mundo, la India, liderada de 2014 por Narendra Modi, ha impulsado Hindutva para restringir la libertad religiosa, muy similar a lo que viven los creyentes en la China. Hemos presentado noticias aquí anteriormente, ¿verdad? Que esta tolerancia religiosa en China o la libertad de expresión no se da, porque no es un país democrático.
Este líder político ha sido acusado de promover la persecución cristiana en el país, la cual, a su juicio, debe ser eliminada. Este hombre que se llama el doctor David Curry, comisionado de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, dice que tiene el objetivo de expulsar al cristianismo de la India, ya que la ven como la tierra santa del hinduismo y pretende forzar que eso suceda. La invitación de los creyentes en India, liderados por Don Shenk, un cristiano que ha difundido el evangelio en ese país desde el 1978 a través de la radio, él lo que quiere decir es un llamado para que los hermanos en la fe del mundo entero puedan estar orando por esos creyentes que están surgiendo en la nación y para que cada uno de ellos, a pesar de esta persecución, ellos puedan mantener esa fe, firme en la fe. Así que vamos a analizar esta noticia buscando textos bíblicos que puedan, ¿verdad?, poder aclarar todo este panorama. Sí, eso es correcto. Y la pregunta es, ¿por qué se niega a Dios? ¿Por qué hay personas que no quieren apoyar esta fe cristiana? Vamos a ver qué nos dice 2 Pedro 2:1. Bueno, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubrimiento, herejías destructoras, y aún negará al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así, eso quiere decir, ¿verdad?, que cada vez que nos estemos acercando a la venida del Señor, por eso es que tantas veces la Biblia te dice, velad, 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 porque no va a haber tan solo personas que te van a estar mezclando la verdad con la mentira, porque sabemos que así opera el enemigo, sino que van a hacer, ¿verdad?, buscar la manera de opacar, ¿verdad?, de quitar todo aquel surgimiento de la verdad que pueda haber. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Lo estamos viendo ahora que estamos en el tiempo de gracia. Cada vez esto va a ser más concurrente, cada vez, ¿verdad?, va a ser más difícil. Cuando estamos hablando de todos estos tipos de temas, sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y lo que queremos decir es eso. Cuando una persona niega a Dios, por el testimonio sabemos que no proviene de lo bueno, ¿verdad? Y que entendamos que los instrumentos que Satanás utiliza son personas, son los instrumentos, y que, ¿verdad?, van a introducir muchas herejías destructoras y que tenemos que estar, mira, bien pendiente a todo lo que está sucediendo últimamente. Hay otra pregunta, porque sabemos, ¿verdad?, estamos hablando que están sucediendo estas cosas en estos países. Está surgiendo, ¿verdad?, en lo que es esta nueva fe a un Dios creador, y no quieren que esa gente, ¿verdad?, crea en eso. La siguiente cita nos dice, ¿qué consecuencia trae la rebeldía? Aquí dice que el no estudiar ni obedecer la palabra de Dios ha traído confusión al mundo. Los hombres han abandonado la custodia de Cristo por la custodia del gran rebelde, el príncipe de las tinieblas. El fuego extraño se ha mezclado con el sagrado. La acumulación de cosas que favorecen la concupiscencia y las ambiciones ha traído el juicio sobre el mundo. ¿Sabes qué? Que cuando yo me la sé estar leyendo y analizando esta cita, tenemos que entender, como dice aquí, que todas estas cosas están sucediendo porque estas personas, muchas de ellas en estos países, no tienen ni idea de quién es Dios, porque están bien emburidos en el error. Exacto. Y Satanás, cuando eso está ocurriendo, que las personas están despertando, es un problemita. ¿Verdad que? No le gusta que despierte la gente. Pues entonces busca la manera, ¿verdad?, a través de diferentes mecanismos de opacar, ¿verdad?, esta verdad, de opacar el camino que lleva a salvación. Y una de las consecuencias es eso, cuando nosotros no leemos la palabra del Señor
o cuando nosotros le añadimos y le quitamos, ¿tú sabes a qué equipo nosotros estamos perteneciendo? Al equipo del enemigo. Enemigo, exacto. Así que, ¿qué consecuencias trae la rebeldía? El tú conocer una verdad y tú apartarte de ella, el tú negarla, el tú, ¿verdad? Vivir una vida fuera de Jesús. Eso es lo que ocurre. Exacto. ¿Cuál entonces debe ser nuestra fortaleza? Pues dice que hay almas hambrientas de pan de vida. ¿Cómo en esta gente, en estos sitios, el porcentaje está creciendo? Sí. Porque desconocen. Y porque el Espíritu está tocando. Está tocando. Exacto. Y dice que son vidas sedientas del agua de la salvación. Y hay de aquellas personas que mediante su pluma o su voz las extravíe por senderos falsos. Y se incluye a todos estos gobernantes que están en contra ¿verdad? de lo que está ocurriendo. El Espíritu de Dios está llamando a los seres humanos, presentándoles la obligación moral que tienen de amar y de servir al Señor de todo corazón. Fuerza, mente y energía. Y es muy importante que entendamos eso. Corazón, fuerza, mente y energía. Es todo nuestro ser. Y de amar a sus prójimos como a sí mismo. El Espíritu Santo influye sobre lo íntimo del yo hasta hacerlos conscientes del poder divino de Dios. Y cada facultad espiritual es impulsada hacia una acción decidida. Y Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estamos solos. Exacto. Dios nos ha dado la herramienta. Usted sabe lo que tenemos que hacer, creer. Y a veces pensamos, ay, creer, pero ¿cómo es eso? ¿Tú sabes que la fe es un don de Dios? Exacto. Pues hay que pedírselo. Simplemente, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer? Decidir que sí, que usted quiere, porque eso fue lo único, ¿verdad? El regalo que Dios nos dio. No quiso imponer nada. Por amor te dijo, tú decides. Exacto. Ese es el libre albedrío. Sí. Tan pronto tú lo decides, allá viene el otro consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. A darnos la ayuda para vencer. Así que... Por eso lo que pasa, mira, es que hay gente que quieren estudiar la Biblia, pero no usan el Espíritu Santo. O sea que... eso es imposible, porque o sea la vida fue inspirada por Él. Exacto. O sea que si tú quieres tener entendimiento, pues tienes que pedir al Espíritu Santo. O sea, tienes que orar. Tienes que orar y pedírselo al Espíritu Santo que te dé iluminación para poder entender lo que va a leer. Y orar con fe. Exacto, orar con fe. Pero hay gente que toma la Biblia, la abren, la leen, pero no oran. O sea, no le piden al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Y ahí es donde viene todo ese tipo de confusión que tenemos hoy en día. Sí. Sí, porque ahí también uno se explica de que, pero porque hay una Biblia y tantas religiones. Exacto. Eso mismo y es por las malas interpretaciones, a veces la mayoría de ellas humanas, que no se dejan llevar por lo que dice el Espíritu. Y la Biblia es una, Dios es uno, la verdad es una. Así que es nuestro trabajo buscarla, hallarla, y tenemos la ayuda celestial. Bueno, en conclusión, Satanás sabe que le queda poco tiempo y utiliza todas las antimañas para mantenernos ocupados y que perdemos la preparación necesaria. Mira, y lleva ¿cuántos años? 6,000 años, o sea que tiene ya un postdoctorado buscando la manera en cómo cautivar la mente humana y que no se prepare para estar con el Señor. Exacto. El temor a Dios por parte de la humanidad perversa, a medida que nos acercamos a su venida, será mucho menor. Así que tenemos que mantener nuestro celo. Exacto. Porque nosotros tenemos que querer, ¿no? Esa responsabilidad de nosotros mejorar nos compete a nosotros. Exacto. Dios nos ayuda, pero es nuestro menester. Mira, a pesar de las tribulaciones, Dios es fiel con su pueblo, dándole su gracia para poder vencer. Yo diría que demasiado fiel. Bueno. Si viéramos la realidad, porque a veces la gente quiere presentar que el Dios es distinto, que el Dios del Viejo Testamento es distinto al del Nuevo. Oh, no. Y es porque no leen la Biblia con la inspiración. Yo conozco el Dios que es el Dios de Israel
de aquella época es el mismo Dios de ayer y el Dios de hoy y el Dios de mañana. No cambia. El fundamento de su gobierno es que es amor. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que a veces, como dice alguien por ahí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que nosotros seamos bien prudentes y entreguemos nuestra vida al Señor. Dios obrará con poder para sanidad, para liberación, ¿verdad? Y para salvación, que nunca se nos olvide. Bien. Así que hasta la próxima. Extiende
Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo Juno Trinidad una vez más con ustedes, continuando con nuestra serie Eventos de los Últimos Días. ¿Cuál va a ser la lección número 4? Lleva por título La Iglesia de los Últimos Días. El pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentado al mundo el Cordero de Dios. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, que quita los pecados del mundo. En la iglesia de los últimos días, dice que tenga todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se le da en Apocalipsis 12:17, del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ninguna otra, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y predicar la ley de Dios. Mira, hermano mío, amigos que me escuchan, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está muy equivocado. Noten que el libro de Apocalipsis, al hacer mención del pueblo de Dios, lo divide en dos grupos. Uno viene siendo el remanente visible, cual habla en Apocalipsis 12:17, y mi pueblo. Y también está el que está en Babilonia, que se encuentra en el capítulo 18:4. Este capítulo, la iglesia de Dios de los últimos días, se refiere al primero, o sea, al remanente. Y el capítulo 14, el fuerte clamor, al segundo grupo, o sea, a mi pueblo, que está en Babilonia. Esos son dos. Una de las características distintivas de la iglesia de Dios es que tiene el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 12:17. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al pueblo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente, tiene una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculan con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. O sea, el mensaje del tercer ángel, según está aquí en la lámina, Apocalipsis 14:9 hasta el 11. Pregunto, ¿qué hará Satanás para inducir a los hombres al error en los últimos días? Una buena pregunta. Mira, fíjate, en los escritos, mensaje selecto, tomo 3, página 92. Dice que los hombres podrán velarse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la señora, por la hermana White, y le ha dado un mensaje, estará seguro frente a los muchos engaños que vendrá en estos últimos días. Eso es así.
Habrá quienes pretenderán recibir visiones cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él. Podés aceptarla, pero no la aceptes basado en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Noten, hermanos, que la evidencia, según Dios, es que la profecía se cumpla. Eso es así. Su doctrina bíblica son peculiares. En el diccionario se refiere a, quiere decir que es propio y único de una persona o una cosa. El tiempo transcurrido en 1844, hermanos, fue un periodo de grandes eventos. Número 1, abrió ante nosotros ojos asombrados de la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. ¿Es así? Número 2, estuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Y número 3, también con los mensajes del primero, el segundo ángel y con el tercero. Y por cuarto, y despejó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, leamos una de las evidencias de que esta profeta es verdadera. Primero que nada, uno de los hitos que quiero señalarles de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento, según dice, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Note que Juan vio en el año 96. Y la sierva del Señor, pues lo dice en el año 1889, que fue cuando ella lo escribió y ella lo vio también. La misión distintiva de los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es la misión? Pues mira, anterior indica que el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Como lo fue en el pueblo de Israel, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencia, fieles, reprensiones y palabras de aliento. En 1889, la sierva del Señor vio que el sábado resplandeció con un fuerte rayo. ¿Qué particularidad tiene este pueblo? Bueno, según Ezequiel 20:12, nos dice que, y diles también mi sábado, que fuese por señal entre mí y ellos. Los adventistas del séptimo día ha sido elegido por Dios como pueblo particular, separado del mundo. En Hebreo 8:10 nos dice, por lo cual este es el pacto que ordenará a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré.
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Equipados, hermanos, con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. El hecho de ellos, representantes suyos, y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclame al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez en seres mortales. Fíjate. La advertencia más solemne y terrible que Dios ha enviado alguna vez, fíjate, a los hombres. Eso es así. Una tarea tenemos. Noten que en el año 57 después de Cristo, pues Pablo dijo, así que somos ¿qué? Embajadores, dice él, en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, según 2 de Corintios 5 y 20. La sierva del Señor dice en el año 1845, años después, ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Ahora, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas o atalayas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un pueblo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Fíjese, en los textos bíblicos, Ezequiel 33, 1 hasta el 3, nos dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles ¿qué cosa? Cuando trayere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, centinela. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocará ¿qué? Trompeta. Tocará trompeta y avisaré al pueblo. O sea, que esa es nuestra tarea de sonar trompeta, hablarle a la gente. Una de las obras de la mayor importancia les ha sido confiada proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra cosa puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Eso es así. Un tiempo de debilidad y ceguera espirituales. Según la sierva del Señor hablando, están en los escritos, dice que recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Debe producirse reforma porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Así,
Esta labor le corresponde al siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Alimento espiritual. Note que la no asistencia a la iglesia es un indicio de la debilidad y la ceguera espiritual existente. Y él debe dar la voz de alarma. O sea, lo que se está diciendo es que nosotros no debemos dejar de no congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la forma, yendo a la iglesia, visitando la iglesia, es la forma que nosotros también podamos llevar el mensaje, esa voz de alarma. De aquellos que se hartan de su luz, y sin embargo no anda en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Eso es así. Va a ser más castigo para nosotros que aquellos que están afuera. Y sigue diciendo, y tú, Capernaum, que viene siendo adventista del séptimo día, que ha tenido gran luz, que tenemos una luz, tenemos conocimiento, que eres levantada hasta el cielo en material de privilegios. Hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. Y eso es verdad. Lo que pasa es que en Sodoma, Gomorra, ustedes conocen que ahí no hubo esos milagros que nosotros conocemos. Ellos no tenían Biblia. Nosotros sí la tenemos. Y nosotros nosotros vimos todo lo que ha surgido en el pasado. Dios pondrá todo en orden. Sí. No temáis manada pequeña, dice Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Según Lucas 12:32. Mateo 13, 15 y 26 nos dice lo siguiente. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y el 26 nos dice que, y como la hierba salió, él hizo fruto, ¿no? Entonces apareció también, ¿qué cosa? La cizaña. Dios pondrá todo en orden, hermanos. Eso es así. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no de la iglesia triunfante. Lamentablemente, o lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo.
Aunque existen males en la iglesia y lo sabrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos posteros días luz para el mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra a cual Cristo concede su consideración suprema. Es nuestro deber. Los baudantes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel, así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios triunfará. Eso es así. La presencia de Dios con su pueblo. Pero fíjate, en el Viejo Testamento, en el número 14:22, nos dice que y me ha tentado ya 10 veces y no ha oído mi voz. Primero Samuel 8:8, conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Nuevamente, el Nuevo Testamento, Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos serían el mayor. ¿Ustedes conocen esa parte? Juan 12:6. Judas era un ladrón. Era un ladrón. Como encargado de la bolsa, o sea, de la tesorería. Y él sustraía de lo que se echaba en ella, se echaba en los bolsillos. Estamos hablando del pueblo de Dios. Mateo 24:74. Entonces Pedro comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Estamos hablando de Jesús. ¿Negó a Jesús cuántas veces? 3 veces. Estamos refiriéndonos al pueblo de Dios con defectos. Noten que a pesar de las fallas de la iglesia, esta no deja o no ha dejado de ser su iglesia. Como quiera, Jesús ama esta iglesia con todo defecto que tiene. La iglesia ha fallado en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo. Todavía lo soporta. No porque se encuentra en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia. Para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Eso es así. Mira, Cristo ha soportado la flaqueza y las debilidades de su iglesia desde Edén hasta que aparezca en gloria por ella. Eso es viejo, ya. Él ha soportado pacientemente lo que se llama indocilidad, incredulidad, insensatez, falta de sentido o de razón. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen sus instrucciones, Él los limpiará de su tendencia perversa, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos de poder de su gracia. Nosotros somos
como el barco en mano del alfarero. Porque el Señor, a que ama y castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Así. Deberemos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra a cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Eso es así. Dios trabaja con aquellos que le son fieles. Solamente aquellos que son fieles. Juan 1, 11 y 12. Y a lo suyo vino, y a lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos lo recibieron y otros no lo recibieron. Aquellos israelitas que le estaba esperando fueron los que lo recibieron. Con aquellos israelitas continuó la iglesia de Israel espiritual, mencionando en Hebreos 8:10. Lo que indica que el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Siempre lo va a tener. Cuando el pueblo de judíos rechazó a Cristo, al principio de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Nosotros ya estudiado eso en el pasado. Eso fue para el año 34. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Ahora, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, sino establece principio puro y santo en todos sus límites, entonces, dolorosamente, el Señor los afligirá y humillará. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de lo que se llama ignominia. De cada época de la humanidad, se puede decir con toda seguridad que Dios ha tenido un remanente en su iglesia. El remanente ha existido en todos los tiempos bíblicos. En la Biblia se utiliza 47 veces esa palabra, según la versión Reina Valera de 1960. De esas 47 veces, 45 se encuentra en el Antiguo Testamento y las otras 2 se encuentran en el Nuevo. El primer caso es mencionado en el tiempo del diluvio. ¿Y qué pasó allí? Bueno, según Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti ha visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus 3 hijos, y sus mujeres, las mujeres de sus hijos. Así. Se estima que el tiempo del diluvio existía un promedio más o menos como
100 millones de personas, habitantes que hubo. Y el remanente lo formaba, fíjate, 8 personas. O sea, Egipto. Unos eran descendientes de Caín. O sea, Egipto. Descendientes de linajes santos que se apartaron de la verdad. Uno de los 2 casos de remanente en el Nuevo Testamento lo menciona Pablo en Romanos 11:5. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo dice Romanos 11:5. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es el remanente? El remanente es Egipto, que se separa de todo cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apega al testimonio de las cosas tal como era al principio. Y que por tanto no siguen la corriente de la distorsión. O sea que la palabra remanente significa Egipto, porque es sobrante. Que según Jeremías 44:28, el remanente los constituyen muy poquito, con poquitas personas, juzgado por la luz concedida. Pues mira, aquí Daniel 5:27 habla de una pesa. Ahí está en la lámina un balance. Dice, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Noten que mientras el rey Belsasar lideraba un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino, más delante de él, dice, fue pesado y ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Belsasar, como hijo del rey Nabucodonosor, era conocedor de todo lo que Dios había hecho en su vida, el cual se había entregado en sus brazos. Sin embargo, Belsasar no estaba viviendo a la altura del conocimiento que tenía. Ahí que estaba el problema. Esa fue una de las razones. Claro está, si nosotros seguimos estudiando, va a notar que fueron por unos vasos que cogieron. Tomaron unos vasos que pertenecían al santuario. ¿Ves? Y sabemos eso, pero no voy a entrar en esa historia. De la misma manera, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Serán juzgadas según la luz y las ocasiones que fueron desparcidas. La solemne advertencia que nos ha sido dada por la destrucción de instrucciones valiosas y útiles nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, según Apocalipsis 5. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe
realiza los planes que ha sido trazado a sus respecto, ella será sanada. Será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Hermano, entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser su representante. Por lo contrario, no. En esos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. La historia se repite. Aunque no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entraron en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia y penitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. La historia, hermanos, de Israel es una advertencia para todos nosotros, para todos. En su historia terrenal, una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. La iglesia militante, hermano mío, amigo mío, es imperfecta. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Alguna persona parece pensar que a entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Están equivocados con eso. Son celosos en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos. Pero el mal se halla aquí también. Y pregunta, como los siervos de la palabra, que hablamos ahorita de Mateo 13. ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde viene toda esta cizaña? Ustedes saben que hay que dejar que la cizaña crezca con el trigo. Y Dios, en su debido tiempo, le va a mandar lo que van a recoger la cizaña, y eso que más recoge la cizaña lo van a amontonar y la van a quemar. Trabajo no es de nosotros. Trabajo de Dios, los ángeles, que van a hacer ese trabajo. Pero no necesitamos charcarnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar las conclusiones de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo
no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Sabemos que no es así, porque la iglesia militante no es tan perfecta, la triunfante sí. La iglesia triunfante, hermanos, será fiel y semejante a Cristo. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que ha demostrado ser fieles, entregarán a la iglesia triunfante. Se va a convertir en la iglesia triunfante. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes que tenía Cristo si quiere unirse a la iglesia triunfante. Les esperamos, hermanos queridos y amigos, en nuestra próxima lección número 5, cual lleva por título La vida devocional de El Remanente. Es la que vamos a estudiar. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos, oh Dios, por el mensaje del día de hoy, Señor. Gracias porque sabemos que sí hay una iglesia que sabemos que es la iglesia militante, pero muy pronto va a ser la iglesia triunfante. Permita, oh Dios, que nosotros que estamos escuchando estos mensajes nos convierta en una iglesia triunfante. Que podamos, oh Dios, llevar el mensaje a aquellos que no conocen, Señor. Cuida, oh Dios, una vez más, de los oyentes, Señor. Cuida también, oh Dios, de nuestros hermanos, Señor, queridos. Especialmente los que viven en otros países, Señor. Que sabemos que también están pasando por situaciones. Sea con ellos su voluntad. Gracias por todo, Dios, por Jesús. Amén. Hasta la próxima.